¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esa es mi cámara. Oh, pues voy a tener que ponerme así ahora. Saludos, señores, buenas tardes. Aquí estamos en el programa Reseteo con Adenauer. Debía haber comenzado a las 2 de la tarde, pero había una dificultad y por eso estamos saliendo en este horario. Agradezco a las personas que están en sintonía, que están pendientes del tema de hoy, un tema ciertamente controversial. A la gente le dice, pero a ti te gusta hacer mucho tema controversial. A mí me encanta, no lo niego. Me encantan, ¿usted sabe por qué? Porque son esos temas que a la gente le gustaría que lo traten en ciertos lugares, en la iglesia, en la escuela bíblica, en el lugar de estudios, pero ustedes saben que hay que abstenerse en esos lugares de temas que creen controversia porque el sentido, la línea es otra. Pero como Reseteo no es un programa de línea, es un programa abierto, participativo, diverso. Por esa razón estamos hoy haciendo este programa y con este tema que realmente sé que a usted le va a gustar. Yo les voy a solicitar que ustedes nos colaboren compartiendo este programa en sus redes sociales, con sus amigos, con sus contactos. Créame que aunque el tema es controversial, yo voy a hacer todo mi esfuerzo de que se convierta en educativo. Esa es la razón por la cual lo traigo hoy, sobre todo porque tengo mucha gente, conozco mucha gente que se culpa por las situaciones que se dan en el hogar, por las situaciones que se dan entre los hijos con los padres, gente que tienen 20, 30, 40 años dentro de la comunidad de fe cristiana y sus hijos no son cristianos. De hecho, si usted evalúa la iglesia donde usted asiste, usted que es cristiano, se puede dar cuenta de que la gran mayoría de las iglesias carecen de la asistencia de no solamente de los hijos, sino también de los varones, los esposos, o en el caso de las mujeres. Más de un 60% de los congregados en las iglesias son femeninas. Los hombres allí casi no están. Y de igual manera, en el caso de los hijos, ya cuando van creciendo, que pasan la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, también se van separando un poco de la congregación. Entonces, creo que es sumamente importante este tema. Así que a todas las personas que están en sintonía, de verdad que me gusta que la gente comente, la gente se agregue, la gente esté dispuesta a dar su opinión. Ya hay gente que están comentando en la publicación que hice hace unos minutos, donde estábamos tratando de informar sobre el tema que íbamos a tratar, y hay personas que ya han puesto sus comentarios. Mire, yo voy a poner un comentario de algunas personas que ya están aquí. Déjenme buscarlo para que ustedes lo puedan ver conmigo. Vamos a ver si consigo ese mensaje aquí ahora mismo. Ok, yo tengo aquí, voy a comenzar con un comentario de una persona que nos sigue en las redes sociales. Yo puse como tema para el día de hoy: mis hijos no son cristianos, la culpa es de quién. Y yo quiero que ahí ustedes pongan su comentario con relación a este tema. ¿Por qué pongo la culpa? Nuestra sociedad se ha caracterizado por siempre buscar un culpable para las cosas que no salen como quisieran. En el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, cuando las cosas no salen como quisiera una persona por el esfuerzo que hace, siempre se trata de hacer sentir mal y culpable a la otra persona. Voy a centrarme en la parte religiosa porque es donde más se utiliza el término culpa.
es donde más se hace, no con mala intención, pero sí se enfatiza mucho el sentirse miserable, el sentirse responsable por los acontecimientos que en nuestra sociedad se da. Y ciertamente esto lleva a mucha gente a continuamente aferrarse a la fe, pero lacerándose también, porque muy difícil que tengan una vida de crecimiento hasta social muchas veces, porque tienen culpa. La religión le induce a sentirse culpable y miserable, como en las escrituras y como en el concepto cristiano tenemos que hemos descendido de Adán, y que por Adán entró la muerte, y que por Adán entró el pecado, y que por Adán entraron las enfermedades, y que por Adán y Eva la sociedad está como está. Bueno, pues yo tengo que sentirme mal. Y la forma de enmendar esto es exactamente arrepintiéndome, orando, ayunando, cosas que se utilizan para decir que hay que subyugar a la carne y que es la vía más propicia para poderlo lograr. Entonces, la gente se va sintiendo ciertamente miserable, muy, pero muy, muy miserable, y terminan entonces culpándose, en el caso que nos ocupa hoy, que es el tema de por qué nuestros hijos no son cristianos, terminan culpándose por esta situación. Y todo esto nosotros debemos de saber que es una doctrina, un dogma que se ha hecho con esto y que nos ha hecho realmente bastante daño. Cuando hice la pregunta, Edgar Paniagua dice: no hay culpable, debemos respetar la elección de nuestros hijos. El niño se instruye en el camino de los padres, pero ellos luego deciden qué camino tomar. Interesante este comentario de mi estimado amigo Edgar, que realmente creo que se hace necesario que nosotros podamos analizar, y que lo vamos a analizar en el programa de hoy, este comentario. Entonces, está también otro comentario de Rocío Padilla Rodríguez, que dice: el ser humano tiene de manera natural la libertad para tomar sus propias decisiones. El albedrío es nuestro derecho a que se nos imponga, a que no se nos imponga. Ni siquiera al máximo líder de los cristianos se le impuso seguir a la religión de sus antecesores. Increíble, tremendo comentario de Rocío, muy importante comentario. Dice Arturo de los Santos: la culpa es de quien no quiere aceptar al Hijo como su Salvador. ¿De quién más va a ser? Y el estimado Elmo Moore, un gran amigo de nuestras redes sociales que vive fuera del país, un gran estudioso que era pastor también, dice: nacemos sin creencia, así que lo mejor es no violar la conciencia de nuestros hijos con imposiciones ajenas a su naturaleza libre de dioses. Un comentario controversial realmente. Voy a leer el último comentario. Y este que voy a leer es de mi estimado amigo, el sociólogo Braulio J. Hernández, que dice: creo que los Amish, que envían a sus hijos fuera de su comunidad a conocer la cultura, fuera del círculo en el que crecieron, y les dejan a libre elección quedarse allá o volver. Me parece que más del 60% regresa. Los muchachos que crecieron en las iglesias y no se quedan son cerca de ese mismo porcentaje, de manera que es estadística la deserción. Bueno, ese comentario también de Braulio hay que analizarlo bien. Creo que es un interesante comentario de nuestro estimado Braulio. Señores, miren, hay algo que yo quiero que veamos. Tenemos algunos textos bíblicos que en la sociedad cristiana se tiene relacionada con la conducta del niño. Por ejemplo, tenemos el libro de Proverbios,
a quien en la religión o en el cristianismo, en el protestantismo, se le atribuye al sabio Salomón, dice el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Aquí me voy a detener porque es la base sobre la cual el cristianismo cimienta la enseñanza, la escuela bíblica, las instrucciones a los niños en las iglesias. De hecho, es tan fuerte esta enseñanza que prácticamente sustituye, me refiero como una convicción teológica, incluso el mismo trato que en la casa pueda recibir por parte de los padres el niño. Porque en la iglesia es que se hace el énfasis de la enseñanza teológica. En casa los padres no enseñan teología. Todo padre en la casa no enseña teología. Pueda que en el cristianismo la gente enseñe al niño a orar, enseña al niño quizás alguno a ayunar, a mí me enseñaron a hacer eso, pero no se sienta al niño para decirle que realmente debe de asumir un comportamiento teológico. Al niño se le enseña patrones culturales, al niño se le enseña patrones morales. Claro está, conforme a la cultura donde radica. En nuestra República Dominicana ya nosotros sabemos que los patrones culturales están bien cimentados en lo que es la creencia transmitida por el cristianismo que llegó a República Dominicana. Por un lado diversa, porque tenemos la conducta desde un punto de vista de lo bautista, tenemos la otra desde el punto de vista pentecostal y tenemos la otra que también tiene que ver, se asemeja un poco a la conducta de los bautistas, pero que se pone como intermedio de estos patrones religiosos. Entonces, el padre le enseña al hijo simplemente lo que en la escuela se enseña. ¿Qué le enseñan a los hijos? No robar, no matar, que aunque se haga énfasis que a Dios no le agrada, pero simplemente se le enseña que no se pueden hacer esos tipos de práctica porque tienen una consecuencia legal del momento, no una consecuencia a futuro, sino que tiene consecuencias en el momento. La desconfianza, la falta de valoración del otro, las oportunidades se secuestran y en el caso, por ejemplo, de asesinato, la gente entonces puede terminar en una cárcel. O sea, no es un patrón conductual religioso per se el que se enseña, vuelvo y repito, no es que no hayan ingredientes religiosos en la familia dominicana, pero no se enseña como una teología. La teología, la enseñanza como teología para el niño se enseña en la iglesia. Entonces, el texto que nosotros acabamos de leer del libro de Proverbios capítulo 22, 6, debemos de tomar en consideración primero que no se refiere al cristianismo. Proverbios capítulo 22, 6, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello, no se refiere al cristianismo. De hecho, pudiéramos quizás decir que tampoco se referiría también 100% al judaísmo mismo. Pero bueno, vamos a dejar que se quede en el judaísmo. No pertenece al cristianismo ese texto. Probablemente tiene más connotación judía que cristiana. Entonces, cuando aquí al niño usted está diciendo, instruye al niño usando la Biblia en su camino, usted debe de saber que el texto no se refiere al cristianismo. Entonces, si tomamos en consideración ese texto para culpar a un familiar, para culpar a una pareja de esposo en la iglesia, de que no instruye al niño y que por eso el niño no se queda en la iglesia, es un texto que está totalmente divorciado del planteamiento de ese momento. Y de hecho, no puede culparse el papá porque el hijo, basado en ese texto, no quiera ser cristiano. ¿Por qué? Porque es muy probable que el hijo no quiera profesar la fe cristiana del papá, pero sí adopta los buenos valores del papá. Sí enseña los buenos valores del papá. Sí se cuida en la calle,
sí se cuida en la escuela, sí se cuida en la universidad y asume patrones conductuales apropiados que le permiten un desarrollo en medio de la sociedad en que se mueve. Ya los estudiosos han reconocido que el texto de Proverbios 22:6 no está relacionándose ni siquiera con el temor a Dios influido por un dogma doctrinal. Ya ellos han reconocido que cuando dice instruye al niño en su camino, no se refiere al camino ni siquiera de Dios como lo pudiéramos interpretar, no importa la línea. Es en el camino de Él. Instruye al niño en su buen camino. Instruye al niño en su forma de vida. Instrúyelo, guíalo. Es como hay un texto incluso bíblico que también dice que la ley era nuestro guía. Estoy haciendo un paralelismo, la ley era nuestra guía. El papá viene siendo como un guía para el niño en el camino del niño. Ningún padre puede pretender que sus hijos saldrán como él es. De hecho, yo tengo que decir que yo pensé por un tiempo también que mis hijos debían de salir como yo. Hoy que tengo un hijo de 20 años y tengo una hija de 15 años, me doy cuenta cuando veo los patrones conductuales de ellos que realmente mis hijos no iban a ser nunca como yo. Pueden tener cosas mías, pero nunca iban a ser como yo, nunca serán como yo. Pueden parecerse físicamente, genéticamente, pero nunca van a parecerse en todo lo que yo hago. Imagínense, yo he sido muy diverso en las prácticas del cristianismo. Mis desarrollos intelectuales, mis habilidades como ser humano, la he perfeccionado dentro del cristianismo y he aportado al cristianismo con esas habilidades. Mis hijos no son así, no fueron así, no lo son. Y partiendo de la edad en la cual yo me desarrollé y lo realicé, ya ellos han pasado parte de esa etapa y no han hecho lo mismo que yo hice en ese tiempo. Soy hermano de 7. Tengo 7 hermanos y cada uno es distinto a mi papá y cada uno es distinto a mi mamá. Sin embargo, en sus patrones conductuales se parecen mucho a mi papá y a mi mamá. Tenemos la dicha de que algunos profesan, por casi el 100% de nosotros confiesa la fe cristiana como una fe en la cual nos sentimos fiados, confiados, nos sentimos satisfechos, pero en términos de prácticas y ministerios no hemos ejercido o no hemos adoptado el patrón que han tenido mis padres, que han sido pastores por más de 40 años. Entonces, el texto de Proverbios capítulo 6, vuelvo y repito, no está relacionada con el camino del cristianismo. Entonces, aquellos padres que se sienten culpables porque sus hijos no son cristianos, porque ellos han vivido 30, 40 años en un hogar cristiano y sus hijos no han adoptado el cristianismo, deben de sentirse tranquilos por esta parte, porque el texto, a pesar de que diga instruye al niño en el camino, no está diciéndole que lo instruya o que porque usted lo haya instruido en el cristianismo ellos van a ser cristianos. No, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto alude más a la formación del niño de modo tal que pueda dar buenos resultados en la sociedad. Dice Edgar Paniagua, cuando dice instruye al niño en tu camino, se refiere a las normas y disciplinas familiares. Interesante, Edgar. Y dice, erróneamente la religión ha tomado este verso para referirse a la instrucción religiosa. Eso es así. O sea, no podemos utilizar ese texto bíblico para eso. Hay otro texto bíblico que está en el libro de Josué, capítulo 24, verso 6, si mal no recuerdo el 6, tengo que buscarlo, pero en Jueces, lo voy a ir buscando en lo que le voy comentando, en Jueces capítulo 24, hay una situación allí que se da con Josué y él está conversando con el pueblo. En todo lo que le está presentando de las luchas que Dios ha hecho a favor del pueblo de Israel, de que ya han cruzado al otro lado del Jordán y que ahora ellos tienen que tomar una decisión, él le dice claramente al pueblo, bueno,
Ya yo le he presentado todo lo que el Señor ha hecho a través de nosotros, a través de Moisés, desde que salieron de Egipto. Ahora yo les digo algo. Él dice: escojan ustedes a quién servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes a quién servir. Eso es el versículo 15. Si mal les parece a ustedes, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo le responde que nunca harían tal cosa de irse a servir a otros dioses, pero adoptarían la misma postura que tomó Josué. Sin embargo, ustedes saben ya por la historia misma que se revela en la Biblia del pueblo de Israel, eso no ocurrió. Cada uno escogió su propio camino. Cada uno todavía es tanto así que, religiosamente hablando, en la interpretación que tiene el pueblo judío sobre las 12 tribus de Israel, nosotros sabemos que por no hacer lo que dijo Josué ahí, están dispersos. Eso es lo que enseña tanto el judaísmo como el judaísmo religioso, me refiero, como el cristianismo. Eso no se cumplió. Por una decisión de Josué, el otro no iba a tomar esa misma decisión. Y a veces, déjeme decirle que esto también es importante que nosotros lo digamos. A veces el líder, ustedes saben que el líder tiene influencia sobre los demás. Y el líder se gana la confianza de la gente. Por su trabajo, por su convicción, por su elocuencia, por su colaboración, su espíritu de colaboración. Y la gente, ante una declaración de un líder, cuando le hace un líder un cuestionamiento al pueblo o le hace una propuesta, es difícil que la gente diga lo contrario. Porque hasta por agradar al oído de ese líder, dice amén a todo lo que ese líder dice. Entonces, en la coyuntura en que vemos a Josué, es muy fácil decir: yo y mi casa serviremos a Dios, hasta que nos vemos en las situaciones, hasta que nos vemos en el ambiente que vivían ellos, como era el ambiente de guerra, y en un movimiento donde ellos no tenían tranquilidad. No era fácil sostener esa creencia. Entonces, la declaración que hace Josué allí era una declaración de Josué. No era una declaración del pueblo, y tampoco, y voy a recalcarlo también aquí, no se refiere al cristianismo. Josué capítulo 24, verso 15, no se refiere al cristianismo. O sea, el cristiano que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, tiene que saber que es una convicción de ese individuo. Porque nunca por esa convicción podrá a sus hijos, nunca podrá a sus hijos llevarlo a la obediencia de ese Dios, con las prácticas de ese Padre, con la interpretación de ese Padre hacia Dios. Eso no va a ocurrir. Y yo por eso le decía a ustedes que si tomamos en consideración el cristianismo mismo, el cristianismo que tiene 2000 años, no está situado en la religión más grande del mundo. No está situada en la religión más grande del mundo. Y todas las familias de los cristianos no están dentro del cristianismo mismo, aunque si prefirieran tomar la decisión de seguir una religión, claro está, es muy probable que ellos tomarían el cristianismo. Pero una cosa es yo profesar el cristianismo como gusto, y otra cosa es asumir el cristianismo como un comportamiento. Entonces debemos de estar claros en esta situación. El libro de Jueces, capítulo 24, no es un texto para que un papá que tiene un hijo en su casa, que ya escucha ¿a quién? A Farruko con sus canciones viejas. Dios te bendiga, Farruko. A cualquier de estos cantantes, a BTS, que está muy famoso entre los adolescentes cristianos. Que los papás no saben qué van a hacer con BTS porque le tienen el cuarto lleno de BTS, con fotos de BTS, y van a la escuela bíblica. ¿Qué usted va a hacer con esos niños? O sea, usted no puede usar esos textos para usted
herirse y culparse por una decisión que es propia de cada niño, de cada ser humano. Yo voy a retomar el pensamiento que dijo Elmore cuando leíamos a inicio. Elmore dice, cuando nosotros nacemos, nacemos sin creencias. Cuando nosotros nacemos, nacemos sin conciencia de lo que existe. La sociedad, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis vecinos, la televisión, el internet, Google, Netflix, son fuentes para que yo adopte la creencia que yo quisiera tener. De hecho, yo sé que para mucha gente de lo que me van a ver y de lo que me están viendo, les resulta incómodo que yo haga estos tipos de declaraciones porque yo estoy formado en un hogar cristiano y toda mi vida he estado dentro de la iglesia cristiana, toda mi vida. Actualmente yo soy miembro de una congregación, con mi propia convicción naturalmente, pero yo soy miembro de una congregación. Y lo que yo estoy diciendo, yo sé que hay mucha gente que va a decir que no es así, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Yo le aseguro que muchos de los que están diciendo que no es así, son cristianos, pero su pareja no es cristiana. Y hay otros que debemos de verlo claro, rompen los patrones, rompen el matrimonio, hijos que llegan a la cárcel, hijos que murieron en un accidente, hijos que murieron por mano de la delincuencia, no murieron en el cristianismo. A eso vienen entonces las interpretaciones como forma de escapar, para no admitir que se equivocaron en la interpretación. Dios lo quiso así. Porque cuando no tenemos la respuesta real a un suceso, a un texto ligado a un suceso, el escape es Dios lo quiso así, Dios sabe lo que hace, pero no puede ser así cuando usted me dice mi casa y yo serviremos a Jehová. No puede ser que sea lo que Dios quiera cuando usted me dice que usted asumió el texto de Pablo con un preso que se convirtió, que él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo yo y mi casa? Un caso muy específico, usted lo generaliza, pero cuando no se da lo que usted dice, entonces usted busca un bajadero porque usted sabe que se guayó, que se equivocó. Y entonces en medio del llanto, velando al familiar que murió sin haberse convertido en el cristianismo, la pregunta es, Señor, ¿por qué te lo llevaste así? Señor, ¿por qué lo hiciste así? Entonces, Elmore dice claro, y yo estoy de acuerdo con él, nacimos sin creencia. Las creencias que vamos adoptando son producto de lo que vamos viendo y vamos aprendiendo. Y hay una decisión personal. Por ejemplo, en mi caso muy personal, en el mío muy personal, con todas mis convicciones que yo tengo y que manifiesto a través de aquí, desde esta planta televisora y a través de mis redes sociales, amo el cristianismo. Amo la devoción del cristianismo. Yo amo la forma como se ha diversificado el cristianismo, donde se ha abierto la puerta para que la gente piense aún distinto, pero aprendan a convivir. Yo amo la música cristiana. Yo amo esa inspiración que le sale del alma. Yo amo eso. Pero eso no quita conocimiento. Eso no quita conocimiento. Mire, la promesa es que mis hijos sean cristianos. Yo vuelvo y le pregunto a usted, ¿la promesa es de que sus hijos sean cristianos? ¿Dónde está esa promesa? Y voy a retomar el texto del comentario de Rocío, donde ella dice, el ser humano tiene de manera natural la libertad para tomar sus propias decisiones. Mire, en mis discusiones teológicas, la gente me dice a mí, tú no te guías por la Biblia. Yo le digo, usted tampoco se guía por la Biblia. La gente lo ve como un enfrentamiento y como una forma de yo privar en sabio y todo eso.
Hay que tolerar que la gente piense así. Pero el plan no es mostrarme más sabio que la gente, ni que la gente adopte tampoco lo que yo creo. Yo solamente expreso lo que pienso y creo, por lo vivido y por lo adquirido a través de la lectura, del conocimiento y de las evaluaciones que uno hace. ¿Por qué yo digo que la gente no vive la Biblia? Usted vive cosas que están en la Biblia, pero usted no vive la Biblia. Porque la Biblia no tiene un patrón único universal, ni lo va a tener nunca. Porque en la cultura que se escribió la Biblia era muy distinta a todas las culturas que habían en aquel entonces y que también existen hoy. Hay cosas que tenemos que en cada cultura se dan: el respeto, la valoración del prójimo, las sanciones a las acciones que van contra el prójimo. Eso está ahí en todas las culturas, no es propia de la Biblia. Esas cosas las vivimos y bien. Si eso es decir yo vivo la Biblia, pues entonces la humanidad entera viviría la Biblia, porque todas las normas que tienen las naciones de seguridad, de custodia del ser humano, de enseñanza a la valoración del prójimo, no partiendo de una religión, sino partiendo de la humanidad misma. Entonces, si ellos lo viven, entonces estarían viviendo la Biblia. Y por eso no podemos decir que la gente vive la Biblia. La Biblia no tiene un solo patrón, vuelvo y repito. Cada uno tiene una convicción propia de un texto. Cada uno tiene una convicción propia. De hecho, el cristianismo mismo se desligó del judaísmo por eso, por una convicción propia. Pablo se desligó del judaísmo por una convicción propia. Pablo comenzó a convivir con los griegos, comenzó a vivir de una manera helénica, como se conoce, porque se desligó del judaísmo, reinterpretó los textos bíblicos, creó nuevas interpretaciones acerca de las profecías bíblicas, o de la profecía, del Antiguo Testamento, y hizo su propia interpretación que plasmó en algunos libros que ya conocemos del Nuevo Testamento. Se desligó. Pero los seguidores contemporáneos y los seguidores posteriores a Pablo y a los discípulos interpretaron distinto, tanto así que para la conformación de la Biblia ya sabemos que duraron 4 siglos discutiendo sobre la Biblia, sobre qué libros iban a estar, sobre Jesús, si era divino, si no era divino, sobre la salvación, cómo iba a ser, sobre la muerte, sobre la vida. Todos hicieron interpretaciones. Nos vamos al siglo XIV, al siglo XV, con la Reforma Protestante. De ahí en adelante, diversificación de las normas del cristianismo. Vuelvo y repito, ¿qué tenía así como bueno y agradable, o qué ha tenido el cristianismo como una ventaja? Bueno, que independientemente de que hay erróneamente muchas cosas que no son enseñadas conforme al texto ni al contexto, pero sí procura que la sociedad aprenda a vivir en amor. Y eso sí hay que aplaudírselo al cristianismo. Pero cada texto que usamos debemos de verlo en su propio contexto. Ya nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, un hijo que pecaba, si había que apedrearlo, el texto mandaba que lo hicieran. Si había que matar a una pareja por encontrarlo en un acto de violación a la ley o a la Torá, había que apedrearlo, había que matarlo. Eso cambió en la medida que iba la sociedad misma desarrollándose. Hoy el judaísmo le llamamos judío a todo el que vive en Israel, no porque practiquen el judaísmo, no porque profesen el judaísmo ni se apeguen a la Torá. Lo llamamos así porque viven entre ellos, practican asuntos culturales de esa nación y porque se hacen ciudadanos en esa nación. Entonces, todo el que está en la iglesia también no es cristiano por estar en la iglesia. Yo no soy cristiano, ni nadie me llama cristiano porque yo soy hijo del pastor Ariel Morales.
Yo soy cristiano y la gente me llama cristiano porque me ve profesando el cristianismo, porque me ve convencido de la conducta o el patrón de vida que yo entiendo que debo de llevar ante una sociedad que es profesante del cristianismo. Pero mis hijos, yo no puedo decir que son cristianos. Mis abuelos quizás, mi papá pudieran decir cuando vengan los hijos a la iglesia, ay, esa niña es cristiana, pero mi hija no ha dicho nunca que es cristiana. Mi hija no ha hecho la oración de profesión de fe que acostumbramos a que la gente haga frente a un púlpito para que diga que es cristiana. Y de hecho, si tomamos en consideración el bautismo de las aguas, tampoco se ha bautizado para que sea llamada cristiana. Ahora, yo puedo decir, mi hija tiene un comportamiento tal cual como nosotros se lo hemos enseñado. Mi hijo es distinto a ella. Él tiene el patrón conductual de la sociedad dominicana, de la juventud dominicana, y que me alegra que él piense distinto y que me alegra que en cierta medida sea distinto, porque eso me ha llevado a mí a comprender a la sociedad misma. Pero no por eso yo ahora voy a comenzar a culparme, a decir, mi hijo no es cristiano porque yo dejé de orar, porque ya yo no uso el Facebook para predicar, me llevo de Juan Samuel Sensei haciendo temas de chelcha y de chiste en las redes sociales. Yo quiero que esto quede como un análisis en la mente de la gente. Yo quiero que la gente no sea cristiano. Para mí sería una alegría que la gente sea cristiano, porque no tiene de malo ser cristiano. Yo no creo que el cristianismo, a pesar con todas sus debilidades, le ha hecho un gran daño a la sociedad. Porque cada religión hay que aplicarle en su contexto. El cristianismo de hoy no es el cristianismo del año 300, del año 400, del año 500. Y a medida que van pasando los años, el cristianismo se va reformulando, se va reseteando, se va modificando, se va adaptando, se va, algunos dirían se está diluyendo, yo diría se está haciendo más humano, más comprensible de la vida humana, sin dejar de entender que la gente, por el hecho de que no tenga un comportamiento como los cristianos del 1900, sigue y ama a Dios y tiene la creencia de que existe una divinidad. La semana pasada teníamos aquí a don Formerio, un profesor bien conocido aquí de Boca Chica. Él se declara agnóstico. Cuando la gente oye la palabra agnóstico, va al siglo I, porque ya le han hablado tanto del gnosticismo que ya no sabe hacer la diferencia entre agnóstico y gnóstico. Y la gente hace un rechazo de la conducta de don Formerio en términos religiosos porque él piensa distinto. Ahora, cuando usted agarra la vida de don Formerio y compara la vida de un cristiano, usted dice, ¿cuál de los dos es cristiano? Porque don Formerio aparenta un cristiano de pura cepa. Es un cuestionador, como es el agnóstico, pero deja de creer él en Dios por ser agnóstico. Él mismo lo confesó, él dijo, no, yo creo en Dios. Yo creo que existe una divinidad, que no le pongo un nombre, pero yo creo que existe una divinidad. Entonces, el cristianismo cuando llega y se aferra en la sociedad, lo que hace es tratar de limitar a todo el que creía distinto y decirlo, todo el mundo tiene que venir aquí. Y si usted se convierte, la promesa es que sus hijos van a ser cristianos. Si un musulmán se convierte, no es que tu familia va a ser cristiano, pero la familia se queda siendo musulmana y el único que se convirtió fue ese. Se convierte uno que practica el hinduismo, lo mismo. Y así sucesivamente la gente se va haciendo una conciencia, una creencia de que todo el que se convierte tiene que ser exactamente cristiano, y no es así. Entonces, usted diría, ¿para qué es el programa de hoy, Adenauer? El programa de hoy, ¿usted sabe para qué es? El programa de hoy tiene como interés llevar a reflexión a aquellos padres que van a ver el programa y que desde el púlpito de una congregación escuchan cuando se dice, tú y tu casa servirán
a Dios. Y créalo como una promesa y decláralo. Y cuando ese hombre y esa mujer, usted no ve eso que se dice ahí, que no ocurre como se dice ahí, y que no ocurre como está escrito, o como usted interpretó que estaba escrito, entonces usted se siente deprimido, acongojado. Hay mucha gente que va a estar viendo el programa que de segurito que todavía llora a uno de sus hijos que lo mataron y no se convirtió, siendo que fueron instruidos en el Evangelio. Yo estoy segurito que hay mucha gente que ha perdido su fe en Dios, su creencia en Dios, porque cuando se descubrió que no era así, prefirieron culpar a Dios y no a la religión. Prefirieron culpar a Dios y no al líder que le enseñó mal. Entonces la reflexión es exactamente para que usted entienda que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se dice del texto y otra cosa lo que el texto realmente está diciendo. Yo le digo a la gente que me lee, y lo he repetido varias veces aquí en Reseteo, lo que está en la Biblia no se escribió para nosotros. Lo que está en la Biblia, en cada libro, véalo por separado, no se escribió para nosotros. Se escribió para esa generación por casos puntuales y por interpretaciones del momento. Y en medio de esa sociedad, con esas interpretaciones, bueno, la vida tenía que seguir. No podíamos cambiarlo, no podemos cambiar lo que ocurrió. Lo que podemos cambiar es lo que hacemos hoy. Lo que pasó en aquella generación, con sus interpretaciones, con su convicción de Dios, fue lo que ellos interpretaron y fue lo que ocurrió. Ahora debemos de nosotros entender lo que vamos a hacer con nuestra generación, porque al final pudiéramos estar haciendo más daño que bien. Nadie debe sentir culpa por la decisión del otro. Nadie debe de sentir culpa por la decisión del otro. Nosotros debemos de respetar las decisiones de nuestros hijos y agradecer a Dios que en medio de su deserción de una religión, no de la fe, porque una cosa es fe y otra cosa es religión, que en medio de su deserción de la religión, nuestros hijos puedan ser hombres y mujeres nobles dentro de la sociedad. La creencia sobre Dios no ha sido algo exclusivo del cristianismo. Las interpretaciones sobre Dios no ha sido una interpretación exclusiva del cristianismo. El pensamiento y la decisión sobre Dios está muy diversificado en la sociedad y en toda la historia de la humanidad. Pudiéramos decir que Dios sostiene a la sociedad partiendo de lo que el mismo hombre cree sobre él mismo. El centro de toda la humanidad, de todas las religiones, indudablemente ha sido Dios. Porque todas, con formas diferentes, hablan de Dios. Hablan de lo sublime, de lo desconocido, de lo que no es tangible, de lo que no podemos palpar. Y lo ponemos con fábula, lo ponemos de mil formas, pero es sobre Dios. Entonces, la creencia no es absoluta de una religión. Por lo tanto, no puede cuestionarse la decisión de un hijo por la creencia que yo tengo. Señores, yo le estoy diciendo algo que para mí no era fácil de entender y asimilar. Yo quería que mis hijos fueran cantantes y predicadores como yo. Y hoy me doy cuenta que mis hijos tienen que ser ellos. Ellos son responsables de sus actos ante la sociedad misma. Lo único que yo quiero de mis hijos es que hayan aplicado los principios y valores que le enseñaron en la escuela, moral y cívica, y que le enseñamos sus padres y sus abuelos en nuestras casas. Pero usted no tiene que culparse por la decisión de sus hijos cuando deciden otro camino que escoger. Si su hijo no es cristiano, pero es un buen hijo, ámelo. Si su hijo no es cristiano, pero es un buen esposo, dele gracias a Dios.
Si su hijo no es cristiano ni quiere ser cristiano, pero en la calle la gente dice, ese es un hombre de respeto, dele gracias a Dios. Si su hijo va a la iglesia y no quiere ser cristiano, pero va a la iglesia y se sienta a escuchar los sermones, les guste o no, pero se sienta ahí y se sienta con su papá y su mamá y con sus amigos, dele gracias a Dios. Deje la culpa, quítese la carga, quítese esa carga que a usted no le hace bien. Eso le hace daño, le crea tristeza, le crea congoja. Quítese esa carga, eso no es una responsabilidad suya. Sea usted responsable de su decisión. Si usted decidió ser cristiano, es una decisión suya. Valore esa decisión, cultive esa decisión, pero ya, quítese la carga de la responsabilidad que sobre otros hijos se da. Así que yo voy a dejar el programa aquí, agradeciendo a todas las personas que nos han comentado, y quizás en otro momento estaremos hablando o seguiremos hablando al respecto con algunas personas también que quizás hasta piensen distinto, pero sería bueno que sigamos dialogando. Gracias a todos por darnos la oportunidad de estar en el programa, de llegar hacia ustedes a través de esta planta televisora. Recuerda que estamos en YouTube, Ilustrados Radio TV Show, así como en Facebook, Ilustrados Radio TV Show. Suscríbese, denle a comentar, denle a compartir, y en mis redes sociales ustedes me consiguen como Adenauer Morales en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Hay un fanpage también ahí que tengo de Facebook, sígalo, y por ahí sigamos interactuando. Gracias a todos, ha sido un grato honor de estar con ustedes, y nos vemos la próxima semana con el penúltimo programa de Reseteo con Adenauer. Ya vamos a cumplir un año, señores, y hay que hacer cambios. Así que ya ustedes saben, nos vemos, Dios mediante, en Reseteo con Adenauer.